esa idea de trabajo en equipo, pero que trasciende la multidisciplina, que realmente no sirve para nada. Hay un enorme equipo y no se habla nunca para ver quién opera primero o quién hace algo primero. La interdisciplina, que ya implica alguna reunión y para hablar de la cosa, y la transdisciplina, que consiste en ver las cosas de la misma forma, porque el mecanismo del pensamiento es muy importante. Yo no fui formado para hacer rehabilitación, por ejemplo. Silvia piensa como una rehabilitadora. Yo soy médico, soy urólogo infantil y pienso como un urólogo infantil. Entonces, cuando uno asocia las dos formas de pensar, el resultado es fantástico. Es fantástico. Tanto que hemos empezado a trabajar hace bastante tiempo en un concepto distinto, motivados por los trabajos de Peter Papapetros, que es un australiano que escribió la teoría integral de la continencia femenina. Es un uroginecólogo australiano con el cual no estamos muy de acuerdo. En Norteamérica ni saben quién es. Discutimos de eso, pero sí hay que reconocer ciertos méritos. Él impuso en todo, por lo menos en toda Latinoamérica, el interés por el piso pélvico. ¿No es cierto? Con unos libros, unas publicaciones que dentro de todos tienen cosas muy interesantes. Entonces, nuestro concepto está, como para definirlo en dos palabras, ya lo digo Silvio también, es decir, en un diagnóstico personalizado, porque nosotros empezamos a ver niños y adultos también, porque tenemos mielos de adultos y de otras patologías también, de que no todo, es decir, a pesar del nivel lesional, todos son distintos. No hay uno igual al otro. Entonces, pensamos que el diagnóstico debería ser hecho de forma diferente del nivel. Entonces empezamos a explorar el diagnóstico lesional a nivel de cada uno de los sistemas que están comprometidos en la inervación de esta región. Y a su vez en la motoneurona superior e inferior, porque hay grandes variaciones. De este diagnóstico desarrollamos la rehabilitación fisioquinésica personalizada. Y fíjense que esto va en primer lugar de la refuncionalización quirúrgica, porque creo que la parte más importante, que más tiempo lleva al paciente, es la rehabilitación. Y la refuncionalización quirúrgica, y utilizo esa palabra desprofeso, la refuncionalización, porque lo que nosotros hacemos no son cirugías de exéresis, que a veces hay que hacer, son cirugías funcionales. Hacemos alguna porquería ahí para que funcione, que reemplace una función que está perdida. Una vejiga que no se distiende, hay que hacerla distensible con un agrandamiento vesical o con lo que fuera. Es decir, y ese es el gran desafío, porque uno puede hacer muy bien una cosa y no funcionar. Y no funcionar. Entonces, la comunicación, yo me acuerdo cuando empezamos a poner esfínteres artificiales, ¿no? Hace muchos años. Fuimos pioneros en poner esfínteres artificiales. La gente venía, pero doctor, si usted me pone eso y yo soy un tipo normal, que ya voy... No, el esfínter es una porquería, no sé si me entiende, le estoy poniendo algo que es heterólogo, que es extraño a usted, pero sí lo va a dejar continente. Pero tiene sus riesgos, tiene sus cosas. De hecho, dejamos de ponerlos porque son, digamos, tienen una vida útil. Es decir, generalmente los ponemos a los 6 años y cuando llega la adolescencia hay que sacarlos. Y Dios mío, dejarlo incontinente de vuelta a un chico de 15 años o 18 años, se quieren suicidar, ¿no? Bueno, entonces, estoy tratando de no entender mucho esto y dar algunos conceptos que quiero también. Cuando empezamos con esto, había
ya hay muchísimas clasificaciones de vejiga neurogénica, muchísimas. Yo me volví loco, de verdad, para entender algo, porque siempre me apasionó el tema, porque estuve condicionado por la demanda. Es decir, yo trabajé, después que volví de mi formación en Francia, en un instituto que fue señero en Latinoamérica, fue el primer instituto de neonatología en Latinoamérica. Entonces vi muchos pacientes que derivaban de muchos países, entre ellos muchos mielomeningocélicos. Entonces yo tenía que atenderlo. Pero a su vez desarrollé un afecto muy importante por estos pacientes, porque me enseñaron muchas cosas en mi vida. Me enseñan, todos los días me enseñan cosas. Entonces, bueno, se nos ocurrió una clasificación. ¿Qué dijimos? ¿Qué es una vejiga neurogénica? Es una vejiga que funciona mal por un problema neurológico. Funciona mal. Mira qué fácil resultó. Eso es una vejiga neurogénica. ¿Y cómo funciona mal? Puede funcionar mal de dos formas. Una vejiga obstructiva, es decir, que tiene dificultad para evacuar y que pone al paciente en una situación de riesgo vital. Y la otra es lo contrario, es decir, una vejiga con dificultades para retener, vejiga incontinente, y el riesgo es social. ¿Está claro? Sí. Bueno. Entonces, ¿cómo se trata la vejiga obstructiva globalmente? Dejó de ser un problema, porque en el año 1972, este señor, Jacques Lapitz, de Estados Unidos, publicó un trabajo diciendo que era posible que un paciente se autocateterizara en forma limpia, en forma intermitente, es decir, poner la sonda, vaciar y sacar, simulando una micción normal. Bueno, Jacques Lapitz les costó 4 años universalizar este concepto, que es un concepto que hubiera merecido, a mi juicio, un premio Nobel, porque le cambió la vida, cambió la existencia. Hasta este momento, todos los pacientes con vejigas neurogénicas terminaban con ostomas, con ureterostomías, haciendo pis, bueno, porque si era obstructiva había que salvarle la vida y había que hacer esto. Y si eran incontinentes, es más cómodo tener esto que un pañal todo mojado, todo sucio, todo el tiempo, con escala. Entonces yo vine después de esto, que fue la época donde todas las publicaciones hablaban de la desderivación, es decir, volver al paciente, sacarle la ureterostomía y corregir, porque Lapitz nos dio la clave de la posibilidad de vaciar la vejiga. Entonces pudimos imaginar cirugías que le hacen un nudo a la uretra, para que entiendan, hacer un reservorio de bajas presiones y de buena capacidad, porque lo tenemos a Lapitz, que nos dijo que podíamos poner una sonda y vaciar. ¿Me explico? Sí. Bueno, esto es el autocateterismo intermitente limpio, que esto es para un paciente neurogénico con dificultades, es que casi todos tienen vejiga neurogénica, es la insulina del diabético. Sí, sí. Es decir, se puede dejar, al contrario de la insulina, aunque ahora se pueden hacer trasplante de páncreas y eso, pero bueno, se puede intentar dejar. Pero en principio es lo que les mantiene la vida y la posibilidad de estar secos, el cateterismo intermitente. Por eso que yo insisto mucho, después de una gran lección que tuve en un congreso, fue un congreso, probablemente el congreso más importante que estuve en mi historia, porque estaban todos los urólogos infantiles mejores del mundo, que yo leía en los libros, todos. Entonces yo no sabía de nada, realmente estaba asombrado. Entonces estaba entre ellos mi maestro, que me invitó a comer alguna vez con Harry Henry. Harry Henry fue un semidios, ¿no es cierto?, embajador del Olimpo, que se instaló en Boston, que yo he leído artículos de él, que hablaba en primera persona. Decía, yo, Harry Henry,
30 años que estoy operando esta porquería y digo esto, así. O una publicación que son todos dibujos, porque inventaba cirugía. Bueno, Herdinge, yo le dije ahí en esa reunión, me pareció un perejil, ¿no? Un cilantro. Le dije, usted sabe, le digo que a mí me cuesta mucho hacerle entender, es decir, convencer a los pacientes de que se pongan en el cateterismo. El tipo me miró con una cara de odio y me dijo, ¿sabe por qué? Porque usted no está convencido de que tiene que ser. Y si usted está convencido, usted convence. Gran lección. Después me dio otra más. Bueno, entonces cuando volví, entendí la cosa. Señora, hay que poner la sonda. No, doctor, que la sonda que me dijeron, mire señora, usted le pone la sonda o no venga más. ¿Me entendió? Listo. Están así, siguen así, porque usted pone a su hijo en riesgo de muerte. Yo no voy a ser su cómplice. Vaya y mátelo usted. ¿No? Bueno, estoy exagerando, pero... Desarrollamos con Silvia también este concepto, que el cateterismo intermitente, ¿no es cierto?, tiene que darnos un tiempo seco, que siempre hay, pero que sea confiable. Primero, un tiempo seco entre un cateterismo y otro, que es la micción de los neurológicos, puede ser cada 5 minutos, lo cual no sirve. Puede ser cada 1 hora, lo cual tampoco sirve porque es muy poco tiempo, pero sí debe tener un mínimo de 3 horas sin perder, y eso lo llamamos confiable. Es decir, porque si no es confiable, no es confiable. Yo no puedo ir y salir con una chica si me voy a hacer pis. Entonces nosotros tenemos que buscar esto, es decir, llegar a este objetivo, ¿verdad? Bueno, con cateterismo, drogas, manejo de la constipación, que es muy importante, ahí escuchamos así todo lo que nos dijo. Bueno, entonces, acá está esta clasificación, y es muy interesante. Esta clasificación es de un argentino, Juan Manuel Guzmán, que también a mí me gusta por su simplicidad, ¿no es cierto? Cuando uno estudia la vejiga, encuentra 4 tipos de vejigas. Si uno hace la evaluación siguiente, esto es un juego de presiones. Primero es importante conocer que la continencia, la continencia es una ecuación, acá, la continencia es una ecuación que tiene la resistencia arriba. Pero esto No, acá nomás. Acá. Se necesita pluma. ¿Para este? En una lista, ¿no? ¿No tenés? No, ¿alguien trae pluma? Bueno, es para que sea fácil. La resistencia, si ustedes en la vejiga, es una cosa tan maravillosa. Ustedes se acuerdan hace un rato cuando Silvia hablaba de lo maravilloso. Hablaba con una pasión de eso, porque en realidad nuestro creador se le ocurrió, para juntar un líquido, buscar e inventar un tarro que tiene un hueco abajo. ¿A quién se le ocurriría? A ver. Solamente a Dios, porque nada. Ahora, acá no hay ningún tapón, no hay una pelotita de ping-pong que haga nada. Sin embargo, nadie pierde. ¿No? Porque hay un equilibrio de presiones, gracias, entre estas presiones que están acá, que se llama resistencia, y esto que está acá, que se llama presión. Llamémosle presión, que está influida por muchos aspectos, por la capacidad, por el abdomen, por la capacidad de adaptación, por la capacidad de adaptación de la vejiga, porque la vejiga se adapta al contenido. Pero la vejiga neurogénica tiene cambios estructurales que hacen que no se adapten, que no son, digamos, no tienen un statu quo
lo que preguntabas hoy vos, Rosa. No, puede variar en algún momento. Las contracciones no inhibidas aumentan la presión. Bueno, entonces, la continencia es igual a este equilibrio. Si aumenta la resistencia, aumenta la continencia. Si aumenta la presión... ¿Está al revés? ¿La resistencia abajo y la presión arriba? No, porque esto es el numerador que es directamente proporcional a esto. Es decir, si aumento la resistencia, aumenta la continencia. Okay. Si yo aumento acá, sí, pero... aumenta la continencia. Si yo aumento la presión, disminuye la continencia. Creo que funciona así la ecuación. Pero me parece que las presiones arriba y la resistencia perineal abajo. No, en la ecuación no. Es así, es resistencia, la presión, que es un número, ¿no? X. Esto es 10 y esto debería ser 10. Entonces cuando es así hay una continencia. 10 segundos de resistencia de aguantar. Exacto. Esto es una ecuación matemática, por eso la pongo así, pero puedo poner lo que quiera, ¿no es cierto? Pero la ecuación matemática de los números quebrados es así. ¿No? Esto se llama numerador y se llama denominador. Tengo que repasar matemáticas. Es así, sí, bueno, no importa. Entonces, encontramos los 4 tipos de vejiga. Esto, por supuesto, tiene presiones normales. Está dibujado con una vejiguita linda, presiones acá arriba normales. Y lo que varía es la resistencia, ¿no es cierto? Una resistencia baja, que vamos a tener, una linda vejiga, pero que pierde. Y esta que tiene la resistencia alta. Entonces, esta es la vejiga ideal. Ya se lo explicó bien. Entonces, esto lo único que necesita esta vejiga es vaciar correctamente, nada más, ya sea con el cateterismo intermitente o este es un nuevo concepto que nosotros hemos agregado en el concepto continence, y es un concepto que hay que explorarlo y ver qué resultados tenemos. Hemos tenido buenos resultados con algunos pacientes, es decir, en pacientes que urodinámicamente y su condición de su aparato urinario alto es normal, intentamos hacer que dejen el cateterismo, que sería el non plus ultra de este tratamiento. Bueno, entonces, lo que hace a las cirugías, que siempre deben estar acompañadas pre y post, sobre todo post operatoria por la rehabilitación. Si es posible, pre, mejor. ¿Qué hacemos para disminuir la presión? Otro concepto, continence. Hemos tratado de hacer lo menos cantidad posible de cirugías agresivas, ¿no es cierto? Y tratamos de hacer un énfasis muy especial, ustedes vieron, en las medidas preventivas. La electroestimulación vesical, la electroestimulación rectal, es decir, para tratar de que no haya, digamos, intervenciones muy agresivas como el trasplante renal o el agrandamiento vesical. Con intestino. Entonces, cirugía para disminuir la presión, bueno, agrandamiento vesical, hay otras cosas, ¿no es cierto? El botox, bueno, pero si nos ponemos a hablar de todo eso, no podemos terminar. Y cirugía para aumentar la resistencia. Esto es una aspiración vesical con intestino, ¿no es cierto? Para eso hay que abrir la panza, entrar dentro del peritoneo, resecar una porción de intestino, reconstruir la vía fecal, siempre con su mesenterio, ¿no? Si no se mueve, abrirlo, reconfigurarlo y ponerlo como un gorrito encima de la vejiga. Todo esto es, imaginen, tiene 3 días por lo menos de reposo de ingesta oral, y después ver que esto funcione y que se pegue todo. Estamos haciendo algo que parece Frankenstein.
Es decir, estamos poniendo intestino en la vejiga, que tampoco es libre de riesgos a largo tiempo, pero es fantástico. Desde el punto de vista funcional es fantástico. Pacientes incontinentes con problemas de riñón, uno le hace esto y se cura el reflujo y dejan de perder orina. Es decir, es muy bueno, pero tiene su riesgo también. Entonces, acá, si ustedes ven ahí, ven un tubito ahí, lo voy a mostrar en la próxima. Ese tubito que sale por el ombligo, el tubito este que lo hemos hecho, en este caso con la vejiga, no sé la vieja foto, que es una cirugía fantástica para mejorar la calidad de vida de los pacientes que están en silla de ruedas, que hace que se puedan cateterizar acá. Ahí, mira, acá tenés esto. Sí, sí, sí. Te levantás la remera, acá delante de todos, sin nada, levantas la remera y se sola. Y vacía ahí, ya se ve. Eso me da. A ver cómo vuelvo. Ahí volvió. Pásame ese día. Es decir, que esto está bien. Hay muchos pacientes que están en silla de ruedas que son obesos. Y generalmente el urólogo que no entiende dice, bueno, no, en realidad está contraindicada el mitrofano. Que ojo, es una cirugía electiva. No, esto la pide el paciente. No es necesaria. Es electiva. Pero le aseguro que es fantástica porque en el plano de la independencia es única. Si hay muchos pacientes que no pueden salir de la silla de ruedas solos. Tenemos pacientes que van a la universidad, tiene que ir la mamá a la universidad para acompañarla al baño y ayudarla para que se cateterice. Sí, sí, sí. Va. Pero, doctor, aquí no ha quedado claro quizá para los chicos Sí. que en el principio Mitrofanov, o sea, entra y sale, pero no está colgando la... No está colgando nada. Es una nueva uretra, una neouretra continente, porque no pierde por ahí. Uno le hace un mecanismo antirreflujo que no pierde. Pero no tiene bolsa ni nada. Se cateteriza igual que si fuera por la uretra, pero por esta neouretra se cateteriza y se saca la sonda y se deja y se lleva en el bolsillo. Y se pone algo estéril y tal. No se pone nada. La idea de ponerlo en el ombligo es estética, ¿no es cierto? Para que no se vea. Pero cuando uno se enfrenta con un paciente obeso es muy difícil llegar al ombligo. Y si no es obeso, también a mí no me gusta porque el trayecto es muy largo y la manipulación es cada 3 horas o 4, hay que ponerlo en sonda. Es decir, que uno aumenta el riesgo de hacer una falsa vía y de que deje de funcionar el mitrofano. Entonces, ¿qué hago ahora? Hacer un mitrofano cortito así, acá, debajo de la línea del calzón, dicen ustedes, ¿no es cierto? Y eso no se ve, es como un granito que no llama la atención, nada. Y uno lo toca y se lo pone, y es como ponerse un dedo en la nariz. Así de fácil. ¿Y no se infecta? No se infecta porque es una cavidad virtual. Igual que la uretra. La uretra está abierta. Es decir, la orina, la cavidad de la vejiga está abierta al exterior a través de la uretra. Pero nadie se infecta por eso. ¿Y se puede uno meter a nadar y cosas así? Se puede meter a nadar, saltar y brincar por los aires con mucho gusto. Y es muy bueno. A lo mejor para mí sería una opción. Muy bueno.
Ahora cuando nos pidan la recomendación de un urólogo, lo mandamos a Argentina a los pacientes. Bueno, ahí está. Sí, sí. Exacto. Bueno, entonces acá les cuento la historia de esto. Hace ya mucho tiempo apareció un americano, Snow, como nieve, y Cartwright, el coautor, en esa redonda en un congreso internacional, me invita para que yo terminé de hablar, de mostrar mi urodinamia, todo, y dijo así: fulano de tal dijo que eso no servía para nada. Chao. Pero bueno, uno va aprendiendo así lo que es esta cosa. Pero ¿qué pasó ahora? Con Silvia dijimos, vamos a ver cómo andan. Que yo seguía haciendo porque me gustaba la gente. Entonces nos encontramos ahora 9 casos que hicimos entonces. Y vimos cómo estaban. Y medimos su presión, su capacidad. Tan bárbaro. Es tan bárbaro. Y fíjense lo que es esta cosa. Lo que es esta cirugía. Yo les lamento que no sea esta cirugía mía, porque yo hace poco tuve la desgracia de que alguien me abriera el baúl del auto y me robara la computadora y toda mi historia. Entonces esto no es mío. Pero lo busqué y lo encontré. Y quiero... Ahí está disecando la vejiga. Ahí ustedes no entienden nada, ¿no es cierto? Pero yo ahora cuando avanzo un poquito más, yo lo paro y les doy. Fíjense cómo se mueve la orina. ¿Lo ven? ¿Sí? Esta es la mucosa de la vejiga. La mucosa. La vejiga tiene una capa muscular, la capa serosa y la mucosa. Y eso que se movía ahí, que lo mueven, es la orina. Es decir, que se hace un divertículo acá y después se hace unos puntitos que toman este músculo de la vejiga y se anclan en el músculo psoas para que no se peguen de vuelta. Es decir, que ahora no voy a hacer más los agrandamientos vesicales con intestino, voy a volver a hacer esto. Porque hemos visto que andan, que funcionan, y no lo someto al paciente a un riesgo. O sea, lo único que hace es que los músculos ya no jalen, simplemente los estoy separando para que ya no haya esa contracción. No. Generalmente uno hace la aplicación vesical cuando la presión es muy grande, porque la vejiga se vuelve inextensible. Sí. Y generalmente es gruesa. Sí. A mí me llama la atención, pero esto es por tuberculosis, ¿vieron que lo hacen? Esto es finito, el músculo es finito. Sí, sí. Yo no tenía oportunidad de ver tuberculosis vesical, pero la vejiga neurogénica es grueso así. Algunas uno lo corta y no ni sangra de cómo se transformó el tejido. Entonces uno corta el músculo, que es como una cosa así gruesa, lo corta hasta la mucosa. No abre la mucosa, si la abre por equivocación, la sutura. Y se va haciendo esto y se va sacando un pedazo de ese músculo, que porque queda, digamos, como una tapita de un libro así, ¿no? Se corta, eso, se lo saca y se hace un punto a lo que resta para fijarlo a un músculo allá afuera para que no vuelva a cerrarse. Ah, ok, para que sea grande. Claro. Entonces ese divertículo, que es la mucosa sola, crece porque se llena y va creciendo y hace que tenga buena capacidad y que baje la presión. Okay. Entonces, porque uno de los conceptos que queremos transmitir con nuestra idea del concepto integral del isopérico neurogénico es también que las cirugías sean mínimamente invasivas. Doctor, pero obviamente el músculo no es funcional, ¿verdad? Nada más Claro. tiene la finalidad de dar Ese músculo mayor no volumen funciona. sobre la... Ok. Pero es bueno mantener la vejiga, bueno mantenerla, porque es la vejiga tuya, ¿no es cierto? Entonces, bueno, uno la refuncionaliza.
No sé si les quedó claro, sé que no así. Sí, sí. No, Apoyen por favor con la presentación, ¿sí? Salió, me parece. Aquí estamos transmitiendo desde el Instituto Nacional de Rehabilitación, aquí la conferencia que nos han regalado de Argentina estos grandes profesionales de la salud. Disfrútenla. Estamos en un pequeño break porque se fue la señal y ahorita volvemos. Chicos, ¿hasta aquí tienen alguna duda? ¿Sí? Ahora es cuando, de una vez. Sí, exacto. Pues es más bien con lo de la inserción del psoas. O sea, ¿dónde va el anclaje para poder hacer como esa modificación sobre ¿La vejiga? La vejiga, exacto. Ahorita que te diga. Que te diga ahorita. ¿Qué otra pregunta? ¿Qué otra pregunta, chicos? ¿Qué otras dudas? Aquí, compañeras, ustedes. Es que era la misma, ¿no? Era la misma. ¿Dónde está el plato? Ajá, ¿en qué parte del psoas está? O sea, ¿cómo es la distribución para poder hacer esa distensión sobre la vejiga? Ok. Bueno, ahorita que regresen con la señal, lo checamos. Vamos a suspender temporalmente la presentación, la transmisión. A ver, chicos, alguien que apoye, que de los que son más cibernautas, por favor. Meneaditos, chicos. Estamos aquí en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Aquí los chicos están aprendiendo. Estamos en el relajo de la señal que se nos fue. A ver, chicos, por favor, estamos transmitiendo aquí en Face. Díganos qué tal les ha parecido este trabajo de los profesionales de la salud que han venido hoy, de la kinesióloga, la licenciada Silvia Manger y el doctor Ángel García. ¿Cómo van? Muy bien, es muy interesante. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Ya? Ok, ya. Volvemos. Gracias. Sí. Ahí está. Bueno, ya terminamos, chicos. ¿A quién le quieren hacer una pregunta? Sí. Así, ve que había mencionado justamente el mecanismo que va a hacer los divertículos y de ahí proporcionar una mayor distensibilidad de la vejiga. Pero, ¿dónde iría el anclaje? O no me imagino la distribución que tiene como esa... Sí, el psoas es este. Ah, exacto. Sí, por dentro, ¿no? Este es el cuadrado. Por dentro es el psoas. Entonces, que uno cuando entra en la pelvis menor, donde está la vejiga, no hace falta ni entrar al intestino, nada. Uno hace esto y pone un puntito ahí y apenas separando está el psoas.
y lo fijas al psoas para que el músculo no se vuelva a poner. Ya después te lo dibujo bien. Sí. Dos palabras sobre lo que hemos hecho en experiencia para aumentar la resistencia. Es decir, para tratar de que el paciente no se orine en sí. Entonces, empezamos hace mucho tiempo con colocación de esfínteres urinarios artificiales, que fue un invento de un Scott, pero donde también trabajó el oso Quesada, que fue un urologo que inició la urología infantil en Argentina. Un tipo muy capaz y muy desagradable. Muy desagradable. Que Dios lo tenga en su lugar. Sí, él frenó el desarrollo de la urología infantil en Argentina muchos años. Muchos años. Bueno, tuvimos varias publicaciones sobre el esfínter. Después, como ya estábamos bastante aburridos de las explicaciones de los esfínteres, hicimos una presentación en un laboratorio que trabajaba con colgajos musculares en la ciudad de Louisville, en el estado de Kentucky. Un laboratorio muy importante que fue el que describió por primera vez trasplantes de dedo, de mano, de brazo, y le ganó por una cabeza, le ganó otro amigo que tengo en Francia, que fue el que describió el trasplante de páncreas, Max Pivernat. Le hizo el trasplante de cara antes que esto, que ya lo tenían. Esto fue interesante porque trabajamos en perros resecando un pedacito del músculo gracilis que está acá, sartorio, no sé cómo lo llaman ustedes, un pedacito con su vascularización y su nervio, y lo poníamos en el muslo del perro y le hacíamos lo que nosotros decíamos babysitting, es decir, un cuidado en donde estimulábamos para cambiar las fibras musculares de fatiga rápida en fibra lenta, es decir, fibras de tipo 2 en fibra de tipo 1. Ustedes vieron cómo Silvia estimula unas y otras. Bueno, entonces cuando lográbamos eso, después de un cierto periodo, sacábamos, lo operábamos de vuelta al perro y poníamos este pedacito alrededor del cuello de la vejiga como una bufanda. Y poníamos un electrodo de un marcapaso que lo mantenía cerrado durante 2 horas, 3 horas. Y el perro no perdía. Y al cabo de 2 horas o 3 horas, con un abridor de puerta del auto, así un telecomando, y abríamos el coso y el perro orinaba. Nos divertimos mucho. 4 años estuvimos viajando y gastando plata, por supuesto. Y el perro muy feliz. Pero bueno, después había que ponerlo en práctica y resultó muy difícil, sobre todo el niño, hacer esto, que aprueben este estudio. Bueno. Y después, también esto es un desarrollo nuestro, que es este MinZinc, que es de polipropileno, que es distinto al silástico. El polipropileno se incorpora a los tejidos y se llena de fibroblastos, entonces eso es muy bien tolerado y bueno, logramos una publicación interesante. Ahora vemos que en los varones no está dando tan buen resultado, en los varones, en las nenas es bárbaro. Pero bueno, Silvia se le ocurrió y lo empezamos a hacer, de poner así y de hacer además inyecciones de sustancia de abultamiento tisular por encima. ¿Sí? Vamos a ver cómo funciona. Bueno, estas son como se ve, es una cirugía ambulatoria. No la hace, el chico se va caminando a su casa. Las inyecciones que hacemos en el cuello vesical, que también tenía todo filmado, pero no la tengo más. Lo mismo, esta sustancia de abultamiento, podemos hacerla perianales, porque la rehabilitación del intestino, la constipación crónica neurogénica, anda de forma excelente con los tratamientos de rehabilitación. Pero si algún paciente queda con un poco de soiling, de ensuciamiento, que sea,
poco aceptable, uno puede recurrir a esta inyección de sustancias que cierran el ano o a la colocación de un mini sling, como les mostré recién, perianal, ¿no? Que puede ayudar, bueno, no tenemos una experiencia suficiente para decir nada, ¿no? Sí, sí. Bueno, nada más, chicos. Oh, bravo.